buenos días a todos. El equipo número 3 va a estar abordando los temas acerca de las nuevas tendencias en estadística. Para comenzar con este contenido vamos a abordar tres principales conceptos. Big Data hace referencia al proceso que analiza e interpreta grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados. Funciona en base a la llamada 5V. Volumen, que es la cantidad de datos que genera una empresa por segundo. Variedad, que son los lugares donde los datos pueden ser almacenados y extraídos. Velocidad, que es el momento exacto en que los datos son creados. Veracidad, que es la filtración de lo que es real y de lo que no es real de la información. Y el valor, que es la información que es útil para los gestores. Existen 4 análisis que se pueden hacer con Big Data: análisis predictivo, análisis prescriptivo, análisis descriptivo y análisis diagnóstico. De acuerdo a el alcance que se quiera generar con el Big Data, se realiza cada uno de estos análisis. Algunas de las áreas que utilizan el Big Data son empresas, bancos, salud, educación, comercio, gobiernos, entre otros. Como segundo concepto tenemos el Dark Data. Esto es un tipo de datos no estructurados, sin etiqueta y sin explorar, que se encuentran en los repositorios de datos y no han sido analizados o procesados. Dark Data es parte del Big Data, ya que de todos los datos recopilados son a los que no se le da uso y quedan olvidados. Como tal, existe lo que es la analogía del iceberg, el cual es muy acertada en los casos en que la base de datos que recopila una empresa se aprovecha solo una pequeña parte, como un 10%, y el 90% restante son datos que permanecen ocultos. Ese 90%, solo un 20% son datos que no tienen valor para ser analizados, y el 70% restante es Dark Data. Hay 3 razones principales que hacen que existan estos datos ocultos, y es que esos datos no se están recopilando por falta de interés o por falta de herramientas para su análisis. 2. Que esos datos sí se estén recopilando, pero que sea de difícil acceso en el momento en que se necesiten. O 3. Que los datos estén recopilados y disponibles, pero que aún no se hayan analizado. ¿Cuáles son estos tipos de datos que se pueden considerar como Dark Data? Archivos de registro, multimedia, información de cuentas, de clientes, archivos financieros, entre otros. Como tercer concepto tenemos lo que es el Big Data. El Big Data consiste en un análisis de datos buscando información cualitativa como ideas, preferencias, motivaciones y razones de comportamiento. Actualmente, los conocimientos sobre el comportamiento del consumidor pueden provenir de variedad de fuentes, como lo son la observación, los grupos de discusión, datos transaccionales, aplicación de encuestas, el comportamiento móvil, contenido generado por los usuarios en las redes sociales, entre otros métodos de investigación. Ahora, mayormente se ha visto que el Big Data y el Deep Data son procesos que van en contra. Sin embargo, estos se complementan entre sí. El Big Data es un análisis cuantitativo, mientras que el Deep Data se enfoca en un análisis cualitativo. El Big Data genera demasiada información que necesita algo más para cerrar los vacíos del conocimiento, mientras que el Deep Data descubre el significado tras las visualizaciones y los análisis del Big Data. El Big Data revela información a partir de un determinado rango de puntos de datos, mientras que el Deep Data revela el contexto social y las conexiones entre los puntos de datos. El Big Data ofrece números, el Deep Data revela historias. El Big Data depende de la tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, mientras que el Deep Data depende del aprendizaje humano. Por ende, se concluye que ambos procedimientos son complementarios entre sí. Una vez entendidos estos 3 conceptos previos, comenzamos a adentrarnos en lo que es la minería de datos. Debido a la revolución digital, esta ha hecho posible que la información digitalizada sea fácil de capturar, procesar, almacenar, distribuir y transmitir. Por este enorme volumen de datos es que surge la minería de datos, el cual intenta
darle sentido a la exploración de información que talmente puede ser almacenada. Ahora, dicha información puede ser de diferentes formas, tanto imágenes como videos, textos, y por el avance de la tecnología también podemos estar hablando acerca de procesamientos multimedia. Existe una frase que hace referencia a que los datos en bruto raramente son beneficiosos directamente. Y es que para la minería de datos el verdadero valor se basa en la habilidad para extraer información útil mediante la toma de decisiones o la exploración. Y número 2 sería la comprensión del fenómeno gobernante en la fuente de datos. En muchos dominios, el análisis de datos fue tradicionalmente un proceso manual. Más analistas familiarizados con los datos, con la ayuda de técnicas estadísticas, proporcionaban resúmenes y generaban informes. Sin embargo, tal enfoque cambió como consecuencia del crecimiento del volumen de datos, lo que llevó a incluir las tecnologías informáticas para automatizar los procesos. El KGT se refiere a todo el proceso de extracción de conocimiento a partir de una base de datos. Los términos MD y KGT son a menudo confundidos como sinónimos. La MD es un paso particular en el proceso, consistiendo en la aplicación de algoritmos específicos para extraer patrones o modelos de datos, mientras que otros pasos en el proceso de KGT son la preparación de los datos, la selección y limpieza de los mismos, la incorporación de conocimientos previos y la propia interpretación de los datos de minería. Las tareas propias de la fase de minería de datos pueden ser descriptivas o predictivas. En otras palabras, es un campo interdisciplinar que tiene como objetivo general predecir las salidas y revelar relaciones en los datos. Para ello se utilizan herramientas automáticas que emplean algoritmos sofisticados para descubrir principalmente patrones ocultos, asociaciones, anomalías o estructuras de la gran cantidad de datos almacenados de las datas warehouse u otros repositorios de información. Adicional de que filtra la información necesaria de las grandes bases de datos. El KDD se centra más en el proceso global de descubrir conocimientos de grandes volúmenes de datos, incluyendo el almacenaje y acceso a tales datos, escalado de algoritmos a base de datos masivas, interpretación y visualización de resultados, y el modelo o soporte de la interacción general hombre-máquina. Dato curioso, podemos establecer que el concepto de KDD se ha desarrollado desde la intersección de la investigación de áreas tales como la estadística, base de datos, inteligencia artificial, visualización de datos, aprendizaje automático, teoría de la información, reconocimiento de patrones, razonamiento con incertidumbre y computación de altas prestaciones. La aplicación de la minería de datos se puede ver en las siguientes áreas. En la astronomía, mediante la identificación de nuevas estrellas y galaxias. En las ciencias sociales, con el estudio de los flujos de la opinión pública. En el comercio y banca, con la segmentación de clientes y análisis de riesgo. En la medicina y farmacia, con el diagnóstico de enfermedades y la efectividad de los tratamientos. Para lo que serían las ciencias ambientales, están ubicados con la identificación de modelos de funcionamiento de ecosistemas naturales o artificiales para mejorar su observación, gestión y control. En la parte de seguridad y detección de fraude, ayuda con el reconocimiento facial e identificaciones biométricas. En la geología, minería, agricultura y pesca, ayuda a la identificación de áreas por medio de las bases de datos de imágenes satelitales. Para la parte de recuperación de información no numérica estaríamos haciendo referencia a la minería de texto, minería web, búsqueda de identificación de imágenes, videos, entre otros. En la actualidad se puede afirmar que la MD ha demostrado la validez de una nueva primera generación de algoritmos mediante diferentes aplicaciones al mundo real, a pesar de que ésta se encuentra limitada por bases de datos simples.